Bienvenidos al episodio número 9 de La Máscara Cuerpo Creativo, ahora en un podcast. Mi nombre es Carlos Durán y acá les voy a estar compartiendo mucho más del proyecto de la máscara como un objeto protagonista y de muchos temas que la rodean. Si ya se suscribieron son unos genios y si no, vayan a hacerlo. Por favor, Que para mí es muy importante saber que la información está llegando y está siendo compartida. Hoy les voy a hablar del concepto de la máscara, del origen de la misma y de algunos usos. Sí, ya sé. Este debió ser el primer episodio de todos. Pero bueno, ya yo les había dicho, esto es un proceso, esto es muchísima información y no hay manera de ponerla de una forma ordenada y lógica. Así que bueno, nada. Como dirían las abuelas, todo tiene solución, nunca es tarde cuando la dicha es buena. No tiene nada que ver eso. Toda la información que yo comparto acá es un resumen, una síntesis más o menos de lo que yo entiendo. Ustedes no se queden con esa información nada más, vayan, investiguen y después vuelvan y me cuentan a mí. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Como habíamos visto en el episodio número 1, que Si si no lo vieron, vayan a hacerlo. la máscara es un objeto que normalmente puede estar ornamentado y que sirve para cubrir parte o totalmente el rostro. Este objeto viene cargado de simbolismos y significados y es utilizado en diferentes ocasiones y está mucho más presente en nuestra sociedad de lo que nosotros mismos pensamos. La palabra máscara puede tener su origen en distintos idiomas, por ejemplo del francés, de masque o masquera en italiano, un término como en español que significa máscara, tornándose a máscara. También se dice que del latín, un latín antiguo, no el clásico, encuentran palabras como mascus o masca, que significan fantasma, o también del mashkera en árabe, que tiene su significado en la palabra bufón, y bufón significa hombre de máscara. Hay otra teoría sobre el origen de la palabra que sería como separar en dos la palabra máscaras, que viene como de ponerse otras caras encima. No sé, ese no me convenció mucho, pero puede ser. Cabe destacar que hay una variedad de máscaras que las llaman caretas, que también sirven como protección. Se diferencian un montón de lo que es la máscara como tal, como objeto simbólico, ¿no? Y más adelante vamos a ver un poco de esto. ¿Qué? El origen de las máscaras se remonta hasta la antigüedad. Digamos que cuando el hombre toma conciencia de su propio ser, allí comienza la utilización o la creación de ciertas máscaras. Yo me imagino que por necesidades del momento, por ocultarse de ciertos depredadores o por generar ciertos rituales o ciertas formas de vida, empiezan a crear máscaras. Se dice que en la antigüedad la máscara estaba mucho más vinculada al tema del poder y de la representación del miedo. Por protección estaba presente, pero también ser o parecer más poderosos que esos depredadores. Entonces por eso también empiezan como a reflejar un poco a estos depredadores. Y hoy en día vemos que muchísimas máscaras tienen como esta representación de animales o de bestias que ubican a la persona que las usa en ese lugar de poder y de dominio, de control. Se cree que en un principio las máscaras fueron creadas de las cortezas de los árboles como material primario para elaborar estas piezas y después por supuesto van evolucionando las técnicas y las formas, van utilizando cueros, van utilizando otro tipo de materiales, ya la madera un poco más trabajada o materiales más pesados o materiales más livianos, pero siempre partiendo de lo que rodeaba a las personas en ese momento. Mucho más adelante las antiguas civilizaciones por supuesto empiezan a usar máscaras en distintos momentos como fiestas, como rituales, como celebraciones y se empieza a desarrollar mucho más definido el concepto de la máscara. Los griegos, los romanos por ejemplo, las utilizaban en las fiestas y en las representaciones, que allí es donde tiene el origen el teatro. Durante el Renacimiento las máscaras tuvieron una gran renovación que fue con la creación de la comedia del arte, donde cada personaje tenía como una máscara específica. La comedia del arte es algo muy referencial para nosotros los que hacemos teatro, porque el uso de las máscaras nos permite representar ciertos personajes o ciertos arquetipos, ¿no? Ciertas
características que están combinadas en un personaje y que se pueden repetir de un momento a otro. Las máscaras originalmente son hechas en cuero en este caso. Después este mismo tipo de máscara fue empleado en los carnavales y ya la difusión se fue haciendo como un poco más amplia y por supuesto empiezan a surgir las distintas variedades, ¿no?, en las máscaras para las festividades. Y muchas veces en las obras de arte también los artistas pintaban o hacían esculturas donde la máscara ya estaba presente. Cabe destacar también que la máscara ha tenido sus funciones, digamos, como mucho más útiles en la sociedad, y estas las llamamos caretas, pero que normalmente sirven es para protección o para ciertos tipos de situaciones donde ya por ahí más adelante también lo vamos a ver la diferencia. Desde mi punto de vista, esta es la forma como un poco más superficial de la utilización de la máscara, ya que vamos a ver un poquito acerca de la máscara en los rituales donde el significado es mucho más profundo. Así que esto es una forma muy rápida de mencionar como el origen de las máscaras, pero ya sabemos que desde el inicio de la humanidad las máscaras posiblemente ya existían. Quiero recordarles que toda la información de la Máscara Cuerpo Creativo está en las redes sociales para que la sigan. Máscara Cuerpo Creativo, así lo encuentran en Instagram y Facebook. Y por supuesto a las personas que van llegando por primera vez a este canal y a este video y no entienden mucho de qué estoy hablando, pues les recomiendo que vayan a la lista de reproducción La Máscara Cuerpo Creativo, el origen, donde hay mucho material que se realizó en el 2020 con esa muestra virtual y que ahora, bueno, estamos como retomando, reflotando de alguna manera con estos videos y profundizando un poquito más en muchos temas. Por supuesto, como siempre les digo, si tienen algo para comentar, déjenlo allí abajo y compartan con alguien que sepan que les guste o le interese este tema y pónganle un like y bueno, ya ustedes saben qué es lo que tienen que hacer con la información para que llegue y para que yo esté más contento. Seguimos. Y para que yo esté más contento. Una de las muchas funciones que ha tenido la máscara en nuestra sociedad, y como hemos visto anteriormente desde tiempos muy remotos, ha sido la utilización en rituales o en festividades o en asuntos religiosos. La máscara viene a representar de alguna manera esas entidades en las que cierto grupo social o cierto grupo cultural tienen sus creencias puestas. Por supuesto, la persona que utiliza estas máscaras viene a ser como el privilegiado, el que tiene la capacidad de ser el enlace, el puente entre esa entidad y lo terrenal. Por eso es que muchas culturas tienen como elemento importante dentro de sus tradiciones la máscara. Más adelante vamos a hablar de algún pequeño recorrido sobre las festividades, sobre todo en distintos países o en distintas culturas, y nos vamos a dar cuenta de lo importante que son las máscaras en la sociedad. Muchas veces se piensa que sin la máscara los rituales, las oraciones, las plegarias no tendrían mucho sentido. La máscara viene a ser como la representación de esa deidad o de esa entidad en la que creen ahí presente en la tierra. Y de allí deriva su gran importancia para las culturas. Otro dato interesante es que se considera que la persona que está en contacto con la máscara es como la más propensa a sufrir de alguna manera consecuencias por esta interacción entre lo espiritual y lo terrenal. Por eso se practican como muchas oraciones o rituales o algunas cosas previas como protección para la persona que utiliza la máscara. La persona que utiliza la máscara viene a ser como un actor a disposición del ritual y de esta relación entre lo espiritual y lo terrenal. Por eso es tan importante que conozca como los pasos, la danza o el ritual a la perfección para que pueda ser realmente efectivo esto en lo que ellos están creyendo. Yo voy a traer acá unos ejemplos de algunas cosas que me parecieron interesantes que estuve investigando. Sobre todo la cultura africana tiene como muchísima riqueza en este sentido, y algo particular que voy a hacer es ver las características de estas máscaras que utilizan para ciertos rituales o en ciertas culturas, y de alguna manera la simbología o cómo las formas se van mezclando, van quedando como en el inconsciente. Si no han visto el video de la simbología, vayan a verlo. Y han aparecido de alguna u otra forma en el trabajo
que yo he hecho con las máscaras. ¿Sabías que la nariz roja que utilizan los clowns es considerada la máscara más pequeña de todas? Amigos y amantes de las máscaras, no me queda más que agradecerles haberme acompañado hasta acá, hasta el final del episodio número 9, y recordarles que estemos atentos para la próxima semana, donde vamos a estar, posiblemente vamos a seguir hablando de estos datos interesantes sobre las máscaras. Así que nada, atentos allí a la máscara, cuerpo creativo. ¿Es considerada la máscara más pequeña de todas? Como un objeto La palabra máscara proviene